Bueno, buenas tardes mis hermanos. Para la congregación les mando un saludo, un abrazo muy grande. Espero que tengan una buena semana, que hayan tenido una buena semana, porque este es el último día de la semana. Espero también que la nueva semana que comienza mañana nos tome con mayor fuerza, con mayor esperanza, que todas las personas que están en este momento en aislamiento puedan encontrar esperanza en la oración, en la comunión con el Señor, que sepan todos ellos que estamos orando por ellos, ayunando por ellos, para los hermanos que nos están acompañando en el sitio de Señor de Señores. Me presento, mi nombre es Alberto Tapia, soy pastor de la iglesia Señor de Señores aquí en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Saludos a México, saludos a El Salvador, saludos a España, a todos los que nos están acompañando para bendición del Señor en este tiempo. Quería compartir con los hermanos en este día una palabra que me estuvo acompañando toda la semana, y el contexto de esta palabra es en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. La iglesia está predicando el Evangelio, pero ocurre algo que nadie había tenido en cuenta. Pedro predica a los gentiles en la casa de Cornelio y reciben el impacto, Pedro en primer lugar, del descenso del Espíritu Santo sobre ellos, que hablan en lenguas y reciben con manifestaciones muy abiertas la presencia del Señor. Al mismo tiempo Pablo está en Galacia predicando, y la iglesia de Antioquía tiene grandes victorias para el Señor, y en medio de toda esa predicación a los gentiles se levantan algunos, ahí en el versículo, en el capítulo 15, versículo 5, dice: algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Y entonces se reúnen los apóstoles y los ancianos para dirimir sobre el asunto, piden el consejo del Espíritu de Dios, y Pedro habla primero, cuenta su testimonio acerca de las cosas que habían ocurrido en la casa de Cornelio, diciendo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está hablando de la salvación por gracia y no por cumplimiento de las obras de la ley. Y entonces, cuando todos ellos callan, Santiago toma la palabra en el versículo 13 y dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, y cita al profeta Amós en el capítulo 9, como está escrito, versículo 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y bueno, toman una decisión, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que les prescriben 4 de las leyes noágicas que estaban establecidas para todos los pueblos, para las 70 naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué hace esta mención Santiago de la palabra de Amós refiriéndose al tabernáculo de David? ¿Qué fue lo que ocurrió en el tabernáculo de David y cuál es la referencia real al tabernáculo de David? En el tiempo que el rey David toma el reinado, ocurría algo bastante particular. El tabernáculo había sido establecido primero en Silo, luego después de que los gabaonitas, los filisteos, perdón, toman el arca de la alianza, destruyendo al pueblo en ese tiempo. El tabernáculo se instala en Gabaón. Y entonces David toma una decisión arriesgada, ya que él no podía contar con esta bendición de estar en la congregación del Señor, porque al parecer, y por lo que se entiende por los comentarios judíos y por investigaciones como la del doctor Watson, él era un hijo ilegítimo. Cuando él dice en el Salmo: en pecado fui concebido, no es una alusión, sino que él está realmente diciendo que
él es hijo de una relación extramatrimonial. Por tanto, Deuteronomio capítulo 23 le impide a David disfrutar de la presencia de Dios en la congregación, y como él ama la presencia de Dios y entiende que el Señor está con él, a partir de que fue ungido como rey, aún siendo hijo ilegítimo, es confirmado como rey por el ungimiento por el profeta Samuel, entonces él toma una decisión arriesgada, que es la de trasladar el arca desde allí donde estaba, en Gabaón, en lo que era el tabernáculo de Moisés, hecho bajo las formas que le habían sido prescriptas a Moisés, con un lugar llamado atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, la intermediación de los sacerdotes para llevar los sacrificios del pueblo a la presencia del Eterno, un lugar donde se entraba una vez por año para purificar al mismo sacerdote y al pueblo primeramente. El sacerdote se purificaba y luego hacía ofrendas por el pueblo. De pronto David toma la decisión de tomar el arca y llevarla a Sión, a su ciudad. Y pasa algo raro, de pronto queda la adoración dividida en dos lugares. Por un lado, un sitio que es el tabernáculo de Moshe, donde no está la presencia del Eterno representada por el arca, y un lugar donde sí está la presencia del Eterno, que es Sión, y donde la configuración del lugar y el modo en que está construido el lugar es muy distinto. Es un lugar diferente, un hogar diferente, que tiene la aprobación de Dios, porque se ve en la forma en que es trasladado, en la forma en que bendice el lugar donde es dejado mientras se hace ese traslado como corresponde. La tienda de Obed-Edom es bendecida mientras el arca está en ese lugar, y finalmente llega a Sión, y este tabernáculo nuevo de David tiene características muy distintas que el anterior. Acá simplemente se trata de una tiendita. El mismo David está insatisfecho y se muestra insatisfecho en sus oraciones respecto del lugar, porque dice en algún momento en el libro de Crónicas: ¿cómo puede ser que yo estoy en este palacio y el Señor habita simplemente debajo de una cortina? Sí, el tabernáculo de David era simplemente una cortina, y el acceso a la presencia de Dios era muchísimo más sencillo. No había lugar santo, no había lugar de atrio, simplemente estaba el lugar de la presencia de Dios detrás de una cortina, y allí los sacerdotes podían acceder con sencillez, allí el mismo rey podía acceder con sencillez. Era una tienda sencilla. Muchos salmos fueron escritos durante ese tiempo del tabernáculo de David, y este movimiento provoca un tipo de adoración distinta que la que típicamente ocurría en el tabernáculo de Moisés. Y sin querer exagerar, porque hay mucha exageración también en esto, como siempre, se llevan todas las cosas a un extremo romántico, pero sí se puede afirmar que en ese lugar se hacían sacrificios en lugar de sacrificios de animales. Aunque había sacrificios de animales, no hay evidencia que no los hubiera, pero sí hay muchísimo sacrificio de alabanza. Los salmos escritos en este tiempo nos muestran que había sacrificios de alabanza, había un tipo de adoración distinta, como se ve en el Salmo 47, que es adorar con aplausos, con gritos, con danzas, ¿sí? El Salmo 149 también lo dice. Hay una búsqueda ferviente del Señor, hay un tocar instrumentos y adorar al Señor, tiempos de gloria en la presencia del Señor con expresiones de culto distintas, y es un lugar donde se escribieron salmos como el Salmo 117, el Salmo 18, el Salmo 47, que hablan de un acceso a la presencia de Dios por parte de los gentiles, y que los gentiles tendrían el mismo acceso que tenían los judíos a la presencia de Dios. Teniendo en cuenta las palabras de Amós acerca de la restauración del tabernáculo de David, los apóstoles coinciden en que el tiempo de la restauración era ese tiempo, el tiempo que ellos estaban viviendo, y que proféticamente ellos ven que Amós señala el tiempo del Señor, el tiempo del Mashiach y el tiempo de la iglesia como el tiempo de la restauración del tabernáculo de David, donde todos
judíos y gentiles tenían el mismo acceso a la presencia de Dios, había sido ya borrado el atrio, había sido borrado el lugar santo, y entonces ellos deciden quitarle las cargas del cumplimiento ceremonial de la Torá a los gentiles. Y hablo de ceremonial porque esto es concorde con lo que venimos predicando. Obviamente que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como esposa del Altísimo, sí debemos guardar los mandamientos del Señor. El Señor mismo lo dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. Pero bueno, estamos eximidos del cumplimiento de un ceremonial que ni siquiera lo tienen los hebreos, porque no hay tercer templo en este tiempo. Y sí creemos que en todo el mundo está siendo construido este tercer templo, pero en el pueblo de Dios. Nosotros somos el tercer templo. Podemos soltar esta hipótesis, ¿no? Como toda hipótesis tiene que estar sometida a la exhibición de una tesis y una demostración. Dejaremos esto para otro momento, pero sí la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:4 nos dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, templo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahshua. Y 1 Corintios 3:16, también Pablo, hablando de la congregación, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en 2 Corintios 6:16, en la segunda carta a los Corintios, él vuelve a repetir: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que estamos convencidos, hay una convicción real en nosotros, de que este templo que tanto judíos como cristianos están esperando que sea construido físicamente en Israel, está siendo construido espiritualmente en todos aquellos que estamos tomándonos en serio el estudio de la Torá, el estudio de la palabra en su integridad, no pensando en un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento separados, como si el Señor se hubiera arrepentido de lo que escribió y volvió a reformatear un nuevo plan, sabiendo que el Eterno nos ha dicho en las palabras de los evangelistas que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que hay una imbricación y que hay un solo plan de salvación desde el comienzo, y hay una sola esposa del Señor que ha sido tradicionalmente siempre la que hizo su voluntad, y que ahora sí, desde la venida del Espíritu Santo, puede ser cumplida esta palabra que el apóstol Pablo dice que puede presentarse como una iglesia santa, pura y sin mancha, por la santificación instantánea que tenemos al aceptar al Señor, y también por la santificación progresiva que nos permite cada vez más acercarnos a la imagen del varón perfecto que es el Señor. Pero bueno, en este templo los sacrificios han cambiado. No vamos a llevar el tema muy profundamente porque esto es motivo, hermano, de enseñanzas y horas de enseñanzas que ya otros se han tomado el trabajo por nosotros. Sí lo estamos compartiendo en los estudios de Torá que próximamente vamos a empezar a subir en el sitio del Señor de Señores. Es un trabajo de mucho compromiso y es por eso que estamos orando. No lo estamos haciendo tan rápidamente como desearíamos hacerlo en lo humano, pero estamos orando y estamos ayunando por esto, porque es un compromiso grande y es un mensaje que tenemos que dar, pero queremos hacerlo de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos y en los tiempos que el Señor quiere que lo hagamos también. Pero bueno, estamos en la cuenta, hasta que muy pronto tenemos Pentecostés, lo cual es Shavuot en la Torá. El día de la entrega de la Torá es el mismo día en el cual la iglesia da comienzo, cuando se manifiesta ahí en Jerusalén, hablando en lenguas, con lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza. Y creo que es tiempo de prepararnos y hablando del templo y hablando de los sacrificios en el templo. Si bien los sacrificios cambiaron su naturaleza, digamos, la forma, pero no cambiaron el propósito de ninguna manera. Y entonces queremos hablar de sacrificios que sí el Señor nos está pidiendo en este tiempo, y sigue pidiéndonos, que en otro tiempo fueron
vistos bajo otra tipología, bajo otra forma, pero que mostraban proféticamente lo que es eterno para nosotros y constante. Y el primer sacrificio que el Señor me habla hoy para compartir con ustedes es el de pedir al Señor el espíritu de temor, el espíritu de temor de Adonai, el espíritu de lo que se llama en hebreo el Ruach Hirata a Adonai. Todos los comentaristas cristianos y el sentido común, cuando hablamos de temor de Dios, todo el mundo nos habla acerca de reverencia, de que este no es un temor, sino que es un temor que tiene que ver con el reverenciarlo, y así dicen mayormente la mayoría de las traducciones, y mayormente los predicadores coinciden en esto, pero esto no es así, ¿no? Y esto lo podemos constatar fácilmente cuando vamos a la palabra y vemos la experiencia que tuvieron todos aquellos que tuvieron un encuentro real con el Eterno, si quiere tomar alguna. Isaías capítulo 6, por ejemplo, cuando Isaías tiene esta visión del Eterno y dice, wow, mis ojos han visto al grande, voy a morir. Entonces no es un espíritu de reverencia, sino que es verdadero miedo, verdadero pavor, un miedo a hacer las cosas que no debemos y que no podemos dejar de hacer, contrastándola con la enormidad de la grandeza y de la magnificencia y de la autoridad y la majestad de aquel que nos ha llamado y que nos ha perdonado. Es un pavor al Eterno y un pavor a su castigo. Y realmente somos como niños, hermanos. Si nosotros queremos cambiar las malas costumbres de un chico, es lo mismo que, digamos, hablando de la naturaleza animal y no comparando obviamente a los niños con los animales, pero sí cuando nosotros queremos cambiar la naturaleza animal, carnal y demoníaca, se parece mucho a la forma operatoria que tenemos para cambiar la naturaleza animal de nuestros propios animales. No los vamos a cambiar con reverencia, es solamente el miedo al castigo y el miedo a la retribución en castigo lo que hace que la naturaleza animal pueda cambiar. Así que reverenciar no es suficiente. Cuando la palabra habla del espíritu de temor, creo que está en Isaías 11, lo voy a buscar. Isaías 11:2, reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Entonces eso sí que es el primer sacrificio que tenemos que levantar delante del Señor, es desear que tener ese espíritu de temor de Adonai. Eso no es simplemente un espíritu de reverencia, es un espíritu de pavor. ¿Sí? Lo vemos en Apocalipsis, cuando cae Juan delante de ese ángel creyendo que es el Señor. En toda no tendríamos ni que estar hablando de esto. Lo que pasa es que lamentablemente la cultura cristiana, por decirlo de alguna manera, nos ha hecho crear cosas que no son de raíz bíblica, ¿sí? De ninguna manera. Es temor y pavor a la grandeza lo que nos hace plantarnos en la posición apropiada delante de su santidad. Pero bueno, ya vamos a desarrollar este tema más adelante. Obviamente que el segundo sacrificio que el Señor nos demanda es el de la obediencia a la sumisión de su voluntad y no a la sumisión a nuestra voluntad. Y aún esto, cuando estamos haciendo cosas que son para el Señor, muchas veces cuando hacemos cosas que el Señor nos ha enviado, que nos ha mandado y que nos ha comunicado que tenemos que hacer, pensamos que ya es suficiente con hacer las cosas que Él nos pide hacer. Pero no es suficiente con hacer lo que Él nos pide hacer, sino que también tenemos que ajustarnos a la manera en que Él quiere que lo hagamos. En reglas generales, es muy distinto hacer lo que Él quiere que hagamos a la manera que Él quiere que hagamos y hacer lo que Él quiere que hagamos a nuestra propia manera. Cuanto más bebés espirituales somos, más queremos hacer y menos queremos ser. Y es tremendo porque el Señor nos está llamando a ser de una determinada manera. Cuando nosotros somos
lo que el Señor está deseando que seamos, naturalmente en nosotros sale el hacer tal como Él quiere que hagamos, en un principio, ¿no? Cuando más crecidos espiritualmente estamos hablando, menos queremos hacer y más entendemos que debemos ser por medio del cambio interior, ¿no? El tema de hacer la voluntad del Señor trasciende todo lo que nosotros podamos hablar y está permeando toda la escritura de una manera directa o de una manera indirecta, ¿sí? Tenemos una expresión, yo elegí una expresión en Mateo capítulo 7, 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después de eso, el Señor habla algo que parece así como choqueante, contradictorio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, gente que hacía, ¿no?, muy preocupada por el hacer y no por el ser, y el Señor les envía un mensaje no al hacer, sino al ser. Entonces les declararé: nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo. O sea que la obediencia y la sumisión a su voluntad es una de las formas de sacrificio, de la tipología de ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Fíjese, por ejemplo, Nadab y Abiú hacen un sacrificio, los hijos de Aarón, pero lo hacen a su manera, lo hacen a su estilo, lo hacen a la manera que ellos pensaban que tenía que hacerse. Y no funcionó. Fueron instantáneamente quemados por el fuego de Dios. Bueno, gloria a Dios que hoy estamos protegidos de semejantes reacciones del Señor por causa de que estamos muy debajo de cubiertos por un pacto de misericordia, hecho por alguien que no ha cambiado en su naturaleza. Es tanto un juez justo como un Dios misericordioso. Pero bueno, al aceptar el sacrificio en términos de nuestro Mesías, hemos ganado una gran cobertura, se los puedo asegurar, hermanos. El tercer sacrificio que quiero compartir con ustedes y reflexionar acerca de esto es el sacrificio de la oración. No hay sacrificio mejor recibido de parte del Señor que nuestra oración. Orar para nosotros es tener una relación íntima con Él, es establecer un diálogo íntimo, no tiene nada que ver con pedir cosas, aunque sí las podemos pedir, pero son secundarias, no son trascendentes. Es orar al Padre, ¿sí? No es orar a nuestro Señor Yahshua, no. El Señor nos fue muy claro en esto. La oración es dirigida al Padre, no es dirigida al Espíritu de Dios, no es dirigida a Yahshua, sino que es dirigida al Padre, a través de Yahshua y en el Espíritu. Pero esa es la dirección en la cual debemos orar. La única relación que podemos tener es la relación que Él quiere establecer con nosotros, no la relación que nosotros querramos tener. Por tanto, y en consecuencia, esto tiene una implicación muy profunda. Si la oración tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Él, y solamente funciona la relación que Él quiere establecer, en los términos que Él quiere establecer, porque Él sabe, hermano, cuál es la relación que más nos conviene tener con Él. Muchas veces las encontramos con personas irrespetuosas que lo llaman al Señor el barba, o que quieren establecer una relación en términos que son totalmente extrabíblicos, ajenos a los términos en los cuales Él desde siempre ha querido establecer una relación con su amada, con su esposa, con su pueblo. Y ¿cuánto nos perdemos, hermano, de conocer estas cosas? Porque fíjese que si la única oración que resulta es la oración que es una relación que representa la relación que Él quiere establecer con nosotros, la única oración eficaz es la oración que Él nos pide que hagamos. El apóstol Juan dice que tenemos seguridad cuando pedimos conforme a su voluntad. Entonces hay un misterio en la oración que yo no me canso de repetir. Orar no es simplemente me levanto a la mañana y empiezo con una oración formal. Padre bendice, Padre esto, Padre lo otro, mi abuelita, mi perro, mi gato, y pasar por todo el listado de cosas convencionales que se supone que tenemos que pasar en la oración, sino que tiene que ver con
orar aquello que Él nos ha acercado a través de la palabra y de la comunión que tenemos con Él a través de la lectura diaria de la palabra y de los devocionales diarios que hacemos y de lo que Él nos habla en ese tiempo devocional y lo que Él nos demanda observar y aquello donde Él nos pone la mirada y el corazón. Ahí es donde está nuestra oración eficaz. Él nos habla a través de la palabra y nos señala un camino y entonces nosotros respondemos a Él en oración diciéndole que entendimos y que sabemos perfectamente qué es lo que Él nos está queriendo advertir y qué es lo que está queriendo hablar con nosotros. Y se lo devolvemos en oración. Y cuando se lo devolvemos en oración, Él se agrada porque se da cuenta que nosotros nos apercibimos del mensaje que Él está tratando de enviarnos y Él contesta eficazmente esa oración. Entonces, esa es la oración eficaz del justo a la cual hace referencia Santiago. No una oración cualquiera, sino una oración en la cual nosotros estamos orando conforme Él nos pidió que oráramos. Entonces, si oramos esa oración correcta, que Él desea que oremos, eso que Él desea que le pidamos, por supuesto que lo vamos a recibir, porque Él mismo es el que nos indicó qué es lo que teníamos que pedir. Entonces, el sacrificio de oración tiene que ver con pedirle al Señor cuál es la dirección de oración que quiere Él que tengamos, y como pastores ni hablar, hermanos. ¿Cuál es la dirección de oración que el Señor quiere que estemos indicándonos a nuestra congregación? Es tremendo, es un misterio muy profundo y ese es uno de los sacrificios que quería compartir con ustedes. El cuarto sacrificio que quería compartir con ustedes y que está muy relacionado con el tabernáculo de David es nuestra adoración, cuya expresión máxima tenía que ver justamente con estas expresiones que se daban en relación al tabernáculo de David, como el de levantar las manos, el de la intimidad, el de hablar intensamente en intimidad, el de danzar en intimidad, porque creo que la mayoría de nosotros ha tenido esta experiencia de adoración íntima que es muy profunda, es muy llevada, es muy guiada por Él, es también llevada desde los lugares de pecado, es una adoración, es un encuentro íntimo donde nosotros le estamos entregando nuestra vida, donde nosotros estamos reconociendo nuestros problemas, donde nosotros estamos adorándole desde nuestros tropiezos, le estamos adorando desde nuestras limitaciones, le estamos adorando desde nuestras restricciones, le estamos dando más que nada nuestro amor y ese primer mandamiento nos habla de con todo nuestro corazón, ¿no? Donde está esa palabra meod, ¿no? Mucho, mucho, como dice el primer mandamiento. Esa adoración personal, íntima, delante del tabernáculo, que era una telita, hermano. Ahí no había atrio, ni había santo, ni santísimo. Estaba directamente la presencia de Él, tal como podemos gozar hoy. En esto consiste el tabernáculo de David. Una presencia directa, una relación directa, una fuerza de adoración que surge de su misma presencia directa sobre nuestra vida. El quinto sacrificio del cual quiero hablar es la intercesión, una forma específica de orar por nosotros mismos, por nuestro núcleo de familiar íntimo, por nuestra familia de la fe, por nuestros pastores, por las familias de nuestros pastores, por nuestros amigos personales, por nuestra iglesia y por Israel, porque la palabra de Dios también nos demanda que oremos por la paz de Israel. Siempre tenemos necesidades de sanidad interior, tenemos prioridades grandes en nuestra oración, no podemos pretender servirle al Señor si no estamos bien, no podemos ayudar a otros si no estamos bien nosotros. Un ciego no puede guiar a otro ciego, sino ambos caerían en el pozo. Entonces, hermanos, tenemos que hacer un listado real y serio de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de nuestros problemas interiores, de nuestros pensamientos molestos, de nuestras obsesiones, de aquellas cosas que no abandonan nuestros pensamientos e interfieren en nuestra relación con el Señor, para orar y pedir en oración que el Señor se haga cargo de esas cosas, que renueve nuestra mente, que elimine
todas esas cosas de nuestra mente y la renueve, que traiga un aire nuevo a nuestra mente. Obviamente que también tenemos que interceder por nuestras familias, por los problemas, las necesidades que ellos puedan tener. También tenemos que apuntarlas, tenemos que ser serios en esto, ¿no? No todos los días el Señor nos va a dar la misma oración por ellos, pero siempre es bueno tener presente, anotados delante nuestro, aquellas necesidades para poder estar intercediendo por ellos. También ustedes saben que el libro de Zacarías es muy claro en esto, ¿no? Hieran al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces es muy importante orar por los miembros de nuestra iglesia, orar por nuestros pastores. Ellos van a ser blancos de Satanás y obviamente no tenemos que olvidarlo. Tenemos que recordar que tanto si nuestros pastores como si nuestros hermanos flaquean o pecan, nos vamos a venir abajo tarde o temprano. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, estamos imbricados unos con otros, estamos relacionados unos con otros de una manera seria y entonces una de la gran solución que tenemos para este problema del pecado congregacional, ¿sabe? Hemos compartido varias veces que si hay una faz importante del pecado personal, que es cuando el pecado personal se vuelve congregacional. Y el pecado se vuelve congregacional cuando los líderes entienden que hay un pecado personal en medio de la congregación y no hacen nada en relación a ese pecado. Entonces, a partir de ese momento lo que era personal se vuelve congregacional y la responsabilidad no solo cae sobre los pastores, sino cae sobre toda la congregación, ¿sí? Entonces, estos son pedidos que tenemos que estar dispuestos a poner en nuestro listado, y la oración por Jerusalén es una oración pedida por el Israel real, ya que hay un peligro constante de parte de sus enemigos. Sabemos que lo que tenga que pasar va a pasar, pero también tenemos grandes y serias promesas de avivamiento para Israel, y sabemos que el primer hermano que se postró delante de José, que es tipo de Cristo en Génesis, fue Judá. Así que sabemos también que los primeros que van a reconocer al Señor como el Mesías va a ser los actuales judíos. Y luego obviamente el Señor va a seguir haciendo toda la obra que está haciendo en el resto del Israel espiritual, esa casa, esas 10 tribus que están repartidas por todo el mundo, que es imposible recuperar individualmente y que el Señor va a recuperar a través del rapto de la iglesia y a través de este maravilloso plan de salvación que ha realizado a través del Señor Jesús, de Yahshua, nuestro Mesías. El séptimo sacrificio que quiero, así en este listado rápido, este recordatorio rápido que estoy haciendo con ustedes, es la seriedad y la constancia y el foco que tenemos que tener permanente en guardar los mandamientos en toda la medida de nuestros esfuerzos. Y hablo de los esfuerzos porque sabemos que somos seres caídos, sabemos que vamos a fallar, sabemos que somos pecadores, no podemos negar que esta carga de pecado, que somos santos que todavía siguen tropezando, no somos pecadores, somos santos que todavía tropiezan y que tienen torpezas. Bueno, pero hay un esfuerzo y un deseo del Señor de que en todo lo que nosotros podamos y esté a nuestro alcance, guardemos los mandamientos, y Él está viendo ese esfuerzo, no está viendo los resultados. El Señor no está juzgando nuestro trabajo en esto a partir de los resultados, sino a partir del esfuerzo que nosotros estamos poniendo. Porque los resultados pueden ser pocos, pueden ser muchos, y no dependen de nosotros, sino que dependen de Él. Esto se lo digo a las personas que muchas veces se sienten frustradas y me escriben frustradas de que todos sus esfuerzos por alcanzar a su familia, a sus amigos, a las personas a las cuales están evangelizando, no tienen resultados. Y yo siempre les recuerdo que los resultados los pone el Señor, pero nuestros esfuerzos tienen que ser siempre dirigidos en el sentido del corazón del Señor, que en Hechos de los Apóstoles dice que quiere que todas las personas en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia se arrepientan y busquen su salvación.
En ese sentido van orientados nuestros esfuerzos. Y bueno, en cuanto a los mandamientos del Señor, también, hermano, nuestros esfuerzos deben ser constantes. Constantemente no hay manera de que se pueda hablar de esto claramente en la iglesia cristiana sin que de pronto siempre salte alguno por ahí diciendo, no, pero ahora estamos bajo la ley y no estamos bajo la gracia. No, error. Lo que no era posible para la ley se hizo posible para aquel que la ley anticipaba y que la ley profetizaba. Toda la ley, toda la Torá, todos los libros proféticos, todos los salmos, todos los libros poéticos, todo anunciaba que la gran salvación que iba a venir en nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos exentos de guardar aquello que nuestro Señor guardaba. No la Torá ceremonial, porque eso es imposible para nosotros. Primero, somos gentiles, no hay un templo donde se puedan hacer todo ese tipo de ceremoniales y sacrificios que eran simplemente sombra del Mashiach, de aquel que iba a venir. Pero obviamente la Torá moral, la ética, el guardar en nuestra vida los principios